Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Damos inicio al webinar número 19 con el tema la homogeneización de series climatológicas usando la herramienta Climatol. En esta ocasión, toca el turno al maestro Oscar Pita Díaz presentar este interesante tema. El maestro Oscar Pita Díaz es licenciado en Geografía con enfoque en geomorfología fluvial y la estudió en la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Guerrero, localizada en Tasco el Viejo, en el estado de Guerrero. Es maestro en Ciencias y Tecnología del Agua en el área de hidrometeorología por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y se enfocó al estudio del cambio climático a nivel regional. Es asistente de proyectos en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Es para nosotros un honor presentar al maestro Oscar Pita Díaz para que nos presente este interesante tema que tiene que ver mucho con la calidad de datos de series climatológicas. Adelante, maestro Pita. Muchas gracias por contar con su participación en este webinar número 19. Adelante. ¿Qué tal? Bienvenidos a este webinar número 19. De antemano agradezco al doctor Waldo Ojeda, al maestro Sergio Iván Jiménez y al equipo del Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación por esta invitación para impartir esta videoconferencia denominada la homogenización de series climatológicas usando la herramienta Climatol. El contenido de esta presentación consta de las generalidades, como una introducción, antecedentes de las herramientas para homogeneizar series climatológicas y así como el paquete del lenguaje R Climatol, el cual mostraré en el segundo apartado sobre la reconstrucción de series climáticas usando esta herramienta con un análisis exploratorio de los datos, series mensuales, series diarias, así como la obtención ya de los datos homogéneos y también cómo se pueden obtener las mallas o rejillas ya homogeneizadas y algunos comentarios finales en el tercer apartado. La palabra homogenización se deriva de la palabra homogéneo, que significa de la misma naturaleza. En climatología este término se refiere al proceso de eliminación de perturbaciones que no son meramente climáticas o meteorológicas en los registros de los datos. Este proceso consiste en corregir los cambios del comportamiento de una serie debido a factores externos que no son meramente climatológicos. Dentro de los principales problemas de la serie de datos son la ausencia de datos, valores sospechosos, comportamiento o una tendencia sospechosa de una serie de datos, así como sus principales causas que originan estos valores sospechosos son error en la medición, error de captura, puede ser también los problemas con la instrumentación en las estaciones meteorológicas, como la recalibración de algunos aparatos o cambios de instrumentación, así como el cambio mismo de la ubicación de la estación meteorológica que suele suceder en muchas ocasiones, ya sea por cuestiones de urbanización o cambios de uso de suelo. En esta diapositiva mostramos algunos ejemplos sobre la ausencia de datos, el valores sospechosos de alguna serie en el que podemos observar estos picos que simplemente tendríamos que verificar con estaciones cercanas o consultar con fuentes externas si estos valores sospechosos pueden ser reales o no. También podemos observar el comportamiento sospechoso de esta serie, en el que vemos que se comporta en estos primeros años bastante homogéneo y al final de este registro ya hay un cambio brusco. Entonces se puede consultar en metadatos o algunas observaciones qué es lo que ha pasado y por qué es que ha sido ese cambio tan brusco en la serie. Posiblemente se deba al cambio de la ubicación de una estación meteorológica. La situación actual en los registros históricos de estaciones meteorológicas en México ha ido decayendo hacia los últimos años. Desde
desde principios de 1900 se ha estimulado a hacer registros sobre temperatura y precipitación. No obstante, en la década de los 80 se muestra el pico más alto, puede llegar a registrar hasta 4000 estaciones, pero hacia los últimos años vemos que está decreciendo este registro de estaciones, bueno, el número de estaciones que registran datos, ¿no? Y que son enviadas ya sea para el servicio meteorológico, y vemos que poco a poco va decayendo hacia los últimos años, y es una situación que preocupa porque son series este decremento de series puede perjudicar ya sea en la alta confiabilidad de los resultados en investigaciones en el que estemos utilizando datos como de temperatura y de precipitación principalmente. Y bien, pero ¿qué se debe realizar para el problema de inhomogeneidades en las series? Cuando estas inhomogeneidades se presentan, se deben hacer ajustes de manera que estas estimaciones estadísticas estén lo más cerca posible de parámetros observados, y esto nos lleva a verificar errores lógicos, ya sea que la temperatura máxima no sea menor que la mínima, valores que no excedan un límite establecido, o ya conociendo una región de estudio más o menos ya tenemos idea de cuál puede ser el límite en algunos registros. Una inspección visual también, esto nos puede ayudar. Verificar con evidencia física en valores extremos, por ejemplo, no solo con estaciones cercanas o haber presenciado algún fenómeno que pudiera haber dado un registro, un valor extremo, ¿no? O extraordinario, o ya sea en noticias principalmente. Y también se habla de esto de comparar con otras estaciones, ¿no? Que más que nada por su cercanía. Bien, y posteriormente podemos hacer unas pruebas de homogeneidad cuyo objetivo es garantizar que las variaciones contenidas en las observaciones correspondan solo a procesos climatológicamente o meteorológicamente y no a otros factores, pero estas tareas resultan un poco complejas. Para esto existen herramientas computacionales en las que nos pueden ayudar a resolver esta tarea, ¿no? Y bueno, existen varios paquetes que se han implementado los métodos para hacer control de calidad y homogeneización, y son muy utilizados en la comunidad climatológica. Bueno, aquí les dejo este link para que le echen un ojo. La acción COAST es ES0601, ha financiado para proyectos para comparar los diferentes paquetes de programación. El proyecto Multitest también está haciendo una gran labor en la actualidad. Aquí está el link para que lo puedan checar. Y el INDESIS es un proyecto en Europa cuyo objetivo es aplicar métodos en series diarias para diversas variables climatológicas. En esta tabla se muestran los métodos del proyecto Multitest, donde se muestra el nombre del paquete, a qué resolución trabajan en las series de datos, el método de detección, las series de referencia, qué estadística de detección utilizan, qué variables climatológicas utilizan, y la tolerancia de datos faltantes, cuánto es que puede tolerar el programa con una ausencia de datos. El paquete de rclimatol. Este paquete contiene funciones para el control de calidad, homogenización y relleno de datos faltantes en un conjunto de series de cualquier variable climática. Esta documentación se puede encontrar dentro del lenguaje de programación R, que es uno de los lenguajes ya muy utilizados en la actualidad. Y bueno, su metodología pues se basa en el relleno de datos ausentes y está enfocado a rellenar estimaciones calculadas a partir de series próximas. Y bueno, se adapta a un método de Paulhuis y Kohler, y esto es para rellenar precipitaciones diarias mediante promedios de valores cercanos.
Uno de los principales problemas de esta metodología es que las series en un periodo de estudio no se conocen si estas series no están completas, que es lo más frecuente en bases de datos reales. Lo que hace Climatol es calcular primero parámetros con los datos disponibles de cada serie y después rellena los datos ausentes usando estas medias y desviaciones estándar provisionales. Una vez vuelve a calcularlas nuevamente con las series rellenadas. Posteriormente se vuelven a calcular los datos inicialmente ausentes usando los nuevos parámetros, lo que dará lugar a nuevas medias y nuevas desviaciones estándar, repitiendo el proceso hasta que ninguna media cambia y al redondearla con la precisión inicial de los datos. Una vez estabilizadas las medias, todos los datos se estandarizan y se procede a estimarlos mediante esta expresión, en la que Y es un dato estimado mediante los correspondientes números de datos o n número de datos más próximos disponibles en un paso temporal, y J es el peso asignado a cada uno de ellos. Estadísticamente esto es un modelo de regresión lineal denominado eje mayor reducido o regresión ortogonal, en el que la recta se ajusta minimizando las distancias de los puntos medidas en dirección perpendicular a la misma. Esta es una regresión de tipo 2, a diferencia de la en dirección vertical, la regresión tipo 1, como esta, que es como se hace generalmente. Bueno, aquí podemos observar que este es el método en el que trabaja Climatol, donde minimiza las distancias de los puntos hacia la recta, ¿no? Bueno, y estas series de anomalías permiten controlar las series y eliminar las anomalías que superan un umbral predefinido, así como comprobar su homogeneidad a través de la aplicación de la prueba normal de homogeneidad estándar, SNHT, que hablaremos un poco más adelante sobre esto. Y bueno, este es un proceso iterativo que se hace en lenguaje de programación. Ya es un proceso automático en el que solamente asignamos algunos parámetros para poder hacer este proceso de homogeneización. En este segundo apartado vamos a aplicar un ejemplo de cómo trabaja Climatol en lenguaje R. Bueno, para empezar, el programa necesita dos archivos de entrada que básicamente son los datos y una lista de las estaciones que contienen esos datos. El primero es un archivo .est y se tiene que ajustar de esta manera, que es la variable climatológica, seguido un guión bajo, el año de inicio del análisis, guión, y el año final del análisis. .est para una lista de estaciones, y el .dat es la misma nomenclatura, pero ahora para todo el conjunto de datos que contienen las estaciones utilizadas. Pero ¿cómo obtengo esos archivos? Bueno, Climatol posee tres funciones para obtener esos archivos. Una es mediante la función db2dat, que es para archivos de base de datos ODBC, que es una base de datos abierta, de conectividad abierta. Es un estándar de acceso a base de datos desarrollado por SQL. La opción 2, que es daily to Climatol, son para archivos individuales, ya sea en CSV o TXT, básicamente como este ejemplo, que tenemos año, mes, día, y ya las variables Climatol, temperatura máxima, temperatura mínima, media, el rango de temperatura, precipitación, velocidad de viento también. En lo personal, esta función es la que he utilizado para
utilizar bases de datos ya obtenidas, en este caso del Servicio Meteorológico Nacional, del sistema CLICOM. Y bueno, con esta personalmente yo he trabajado en todos los análisis que yo he realizado. Y también está el formato RClimDex, que también es ya son otro tipo de formatos que también, bueno, en lo personal yo no he utilizado, pero igual estas son las opciones en las que podemos obtener esos archivos, o también se pueden usar unas líneas de código también, para en caso de que tengamos o el usuario tenga digamos distribuido de otra manera sus bases de datos, ¿no? Climáticas. Bueno, y así es como se muestra un archivo .dat. Son todos los datos. Aquí tenemos valores reales registrados, tenemos valores NA, que son los datos ausentes de una estación, y aquí la lista en el archivo .est de todas las estaciones utilizadas, ¿no? Bueno, aquí tenemos el primer registro de la primera estación, y así se van todos hasta llegar al primer registro de la segunda estación. La función para homogeneización de Climatol se llama homogen, y bueno, su aplicación solo requiere de 3 parámetros, que es el acrónimo de la variable, el año inicial del periodo de análisis y el año final del periodo también, que aquí muestra un ejemplo en el que se puede aplicar para temperatura máxima, pues Tmax, el año de inicio y el año final del análisis, ¿no? Aquí contempla 35 años de análisis. Y posteriormente Climatol genera un archivo de salida en formato PDF, en donde se pueden observar algunos gráficos para el diagnóstico de todo nuestro conjunto de datos. Uno de los primeros, bueno, aquí voy a mostrar dos ejemplos de disponibilidad de datos. Bueno, es de los primeros. El primer gráfico que muestra el archivo PDF, que es la disponibilidad en cada estación. En azul podemos ver todos los datos digamos válidos, reales, de alguna otra manera se le puede mencionar así, y en blanco pues tenemos los huecos, ¿no? Tenemos series de estaciones que tienen 80% de datos. Aquí fue la condición que se aplicó, y aquí de 60 años aplicamos que tuvieran mínimo 6 años de datos, pero bueno, claramente se ve la ausencia de datos, ¿no? En todas las estaciones. Posteriormente sigue una disponibilidad de datos global. Aquí ya es todo el conjunto de datos. Aquí se usan con un máximo hasta 140 estaciones, y bueno, se ve que hasta los últimos años han decaído esos registros, ¿no? Y en el otro caso, igual, el que se escogió con 6 años de análisis de 60 años, se observa como una situación similar al gráfico mostrado de cómo es la situación en México, ¿no? Que en los 80 tuvimos el pico máximo, y ahora ya el número de registros ha decaído notoriamente en los últimos años. El siguiente es un diagrama de cajas en el que muestran, se pueden observar los llamados outliers, bueno, o valores que no caen dentro de la media. Igual se pueden aquí detectar valores extremos, por ejemplo aquí en temperatura máxima, que tenemos este punto que casi alcanza los 50 grados, y aquí otro más. Entonces de esa manera podemos observar y conociendo el área de estudio podemos observar si son datos válidos o pueden ser valores sospechosos, ¿no? Para poder reajustarlos. El siguiente son la frecuencia de los datos global. Este es un histograma
Y se puede observar, por ejemplo, aquí en temperatura máxima, que este comportamiento como tipo campana, en el que la mayoría de los datos están centrados hacia la media de, de todos los datos, y ya datos, bueno, valores muy extremos son básicamente son pocos dentro del análisis. Contrario a la precipitación, pues vamos a tener más valores de 0 a diferencia de 10, 20, 30, 50 milímetros. Bueno, esa es una diferencia de cómo se comporta la temperatura y cómo se comporta la precipitación en este análisis, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuáles son las más altas frecuencias en valores de una variable climatológica? Los siguientes gráficos son la correlación de las series, de todo el conjunto de series. Y bueno, es el coeficiente de correlación versus la distancia en kilómetros. Y bueno, aquí podemos observar esta curva en el que entre menos distancia existe una mayor correlación, y esto tiene sentido en este caso de la ubicación geográfica de cada estación. Entonces, si una estación está más lejana, entre más lejana, pues va a tener una menor correlación, incluso hasta ahí por debajo de 0, cuando hay veces que por cuestiones geográficas, ya sea que existan ahí unas topografías o usos de suelo diferentes, pues puede que haya correlaciones negativas, aunque a pesar de que estén cerca. Y aquí igual de esta manera. También Climatol es un conglomerado de estas series, que es simplemente agrupa las series de las estaciones que tienen una variabilidad similar. Aquí vemos que hace 9 grupos de estaciones que tienen un comportamiento similar, y posteriormente los agrupa aquí ya espacialmente. Este es un mapa de la ubicación de las series. Bueno, no se muestra aquí el contorno, pero es parte del estado de Zacatecas, aquí en México, y vemos que están bien delimitados los grupos de las series de estaciones que tienen una misma variabilidad similar, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una buena regionalización de todas las series, y esto nos da de alguna u otra manera una gran confianza de que estas series pueden servir de referencia a las más cercanas. Y después nos muestra unas anomalías estandarizadas de cada estación, ya sea de n número de estaciones que vayamos a analizar. Y bueno, son anomalías estandarizadas aquí de todos los datos, y en donde hace los cortes, donde ya se puede decir que esta serie ya no es homogénea con respecto a esto, ¿no? De aquí en adelante con respecto a esto. Y bueno, estos cortes es donde ahí puede hacer Climatol los ajustes. Aquí esta estación se comporta un poco homogénea, a diferencia de esta en el que ya se ve el cambio aquí. Igualmente este corte lo hace la prueba de homogeneidad, el SNHT, y es donde te dice que la estación a partir de ahí ya no es homogénea con respecto a los valores anteriores. Y aquí pues claramente se puede ver en el que aquí ya podríamos analizar en metadatos si aquí sufrió algún cambio, ya sea cambio de uso de suelo, la ubicación de la estación, etcétera. Ya podemos observar aquí las líneas verdes, ya es la distancia mínima de los datos vecinos. Aquí podemos ver, va a una escala logarítmica en kilómetros, y esta línea naranja son los números de referencia, bueno, el número de datos de referencia utilizados para este análisis, ¿no? Y aquí pues, son 10, aquí igual pueden ser 10. Esos ajustes también se pueden realizar en Climatol, que ya sean, pueden ser más números de referencia o pueden ser
menos números de referencia. Y bueno, ya después Climatol reconstruye las series. Bueno, podemos observar en negro está los datos reales, los datos iniciales de las series, y en rojo es una serie reconstruida. Bueno, aquí solamente construye una sola, pero Climatol puede hacer reconstrucción de 2 o más series en diferentes colores, en el que puede hacer ajuste. Por ejemplo, aquí vemos es una serie casi completa en todo el análisis, aquí en negro, pero aquí ya hace un ajuste de una primera serie en rojo y una segunda serie en verde. Y bueno, en este gráfico inferior ya se ven las correcciones que ha hecho, ¿no? Por ejemplo, si está por arriba de 0, aquí hizo el mismo comportamiento, pero aumentó un poco los datos de temperatura, y a partir de aquí estos en una segunda serie los disminuye. Entonces ya después el usuario puede hacer un análisis en el que cuál puede ir mejor, ¿no? Ya sea que tenga una mayor cantidad de datos originales o que tenga un menor error cuadrático medio también, que eso se ve ya en la guía de Climatol y ya cada vez que se ejecuta, ¿no? Todo esto está en la guía de Climatol, que también lo voy a dejar ahí en la descripción, el enlace, para que lo puedan consultar, y bueno, ahí sobre las dudas que vayan saliendo. Muestra un histograma de anomalías, y sobre este histograma también se reajustan las series, y como podemos observar es similar al histograma de frecuencias de los datos, pero ahora ya están centrados a la media. La mayor cantidad de datos están centrados a la media, aunque podemos observar que hay anomalías estandarizadas demasiado grandes, ya sean menos o sean tanto negativas como positivas, y sobre eso podemos hacer un reajuste en el análisis de los datos diarios en Climatol. Los histogramas de la prueba de homogeneidad aquí son individuales, y aquí ya de manera global. Sirve para reajustar esas series y bueno, hacer correcciones en todas las series, y tanto de manera individual y de manera global, en el que no sobrepasen estos valores, para tener un mejor ajuste en todos los datos de todas las series. ¿Qué es lo que se recomienda para hacer un buen análisis de estas series? Un buen control de calidad y una buena homogeneización. Básicamente es en los datos diarios un análisis exploratorio, observar e identificar las series o bueno, datos que puedan ser sospechosos. Posteriormente está la función de D2M, que es que esas series diarias las ajusta a series mensuales para hacer otro análisis exploratorio mensual, y posteriormente realizar un ajuste mensual para posteriormente, bueno, ya como paso final es realizar un ajuste diario, pero utilizando los ajustes mensuales, ¿no? Que podría ser aplicar ya la función homogen, ya la variable, el año de inicio, el año final, y se le agrega este parámetro que simplemente va a utilizar las series homogeneizadas mensuales en los datos diarios. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría un análisis exploratorio diario, análisis exploratorio mensual, ajuste de series mensuales y el ajuste de series diarias a partir de series mensuales. ¿Y cómo obtengo los datos homogeneizados? Climatol te da opciones. Bueno, esta es la primera, la función DAStat, que es son de datos mensuales, son todos los datos mensuales, va desde enero hasta diciembre por año.
Podemos obtenerlos en formato CSV. Ya no tenemos huecos, ya son todos los datos ya homogeneizados, ya mediante todo el proceso estadístico que realiza Climatol. O también podemos tener datos diarios. Bueno, el anterior es de una sola estación, en un archivo individual por estación, o los datos diarios que ya tenemos por estación en cada columna. Tenemos la estación, tenemos la fecha, y aquí es como va ya con los datos homogeneizados para todas las estaciones. Igual es un formato CSV que se puede abrir tanto en Excel, en LibreOffice en el ambiente Linux, o en distintos lenguajes como R, Python, MATLAB, etcétera. Y también nos da la opción de obtener rejillas homogenizadas con la función dagrid. En esta función solamente agregamos las coordenadas límites, tanto longitud y latitud, y agregamos a cada cuanto un delta de resolución, a qué resolución la queremos. Pero lo que nos da en principio son unas mallas en valores normalizados o valores estandarizados, por lo que después se requiere usar el uso de Climatic Data Operators para obtener las mallas con valores de temperatura en grados. Ojo, CDO se maneja bajo un ambiente Linux, por lo que es recomendable el utilizar un servidor con ese sistema operativo, ¿no?, para obtener esas mallas, o simplemente también se puede utilizar hacer esas operaciones en un lenguaje, ya sea en R, Python, MATLAB, etcétera. Y bueno, aquí muestro un ejemplo de una malla para la cuenca del río Conchos, y es así como se vería en la... Bueno, ya son con valores de temperatura ya en centígrados, ya pasados por... ya fueron procesados en CDO, y así es como se visualiza, ¿no?, en la aplicación, bueno, en el programa Panoply de la NASA, que es un programa gratuito también en el que se pueden visualizar archivos en formato netcdf, que es el formato es un formato multibanda para el uso y manejo de estas mallas. Bueno, y aquí ya es un ajuste, muestro un ejemplo ya de ajuste de la precipitación anual, ya con datos homogenizados, y cómo se ve por año. Ya es un ajuste, un reensamble de la resolución de las mallas para el estado de Zacatecas, y así es como uno de los tantos procesos o usos que le podemos dar a estas mallas homogenizadas, que son de gran ayuda para el análisis espacial. Y bueno, ya es un análisis espaciotemporal más que nada. Bueno, de las conclusiones, yo creo que, bueno, en lo personal considero que se deben de mejorar las estrategias para conservar las estaciones funcionales hasta la actualidad, que las organizaciones, ya sea la CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional, sean más cuidadosos ahorita de que ya no estén perdiendo estaciones, bueno, que no se pierda ya el registro o más que nada la captura de datos, ¿no? Que haya más programas de calibración y mantenimiento de estaciones, porque de verdad se necesita y bastante. Y bueno, y a lo que voy es que si no se cuentan con datos suficientes y de buena calidad,
el resultado es que los análisis climáticos puedan ser poco confiables y pues también no debemos depender mucho de los modelos de circulación general que ya de alguna manera ya nos dan datos, digamos de alguna manera ya vienen entre comillas homogeneizados, pero es mejor también contar con los datos, con datos observados, ¿no? en sitios, y pues por eso que se necesita incentivar estos programas para la captura de datos de temperatura, precipitación principalmente, y no depender de datos de reanálisis, ¿no? Bueno, aquí les dejo unas ligas de interés por si quieren consultarlas, estarán en la descripción del video, en el que bueno está mi tesis de maestría, en el que hablo a fondo sobre Climatol para la homogenización y el control de calidad ahí de los datos en la cuenca del río Conchos. También este artículo publicado en 2018 comparando índices de cambio climático en una cuenca árida y una húmeda aquí en México. También los invito a que lean todo el libro y el capítulo 3 donde participo homogeneizando datos y en el cálculo de índices de cambio climático para la cuenca del río Apatlaco aquí en Morelos, México. En este otro artículo que en el mes de abril se publicó, el análisis de anomalías y tendencias de índices de cambio climático en Zacatecas. También uso Climatol, está el sitio web de Climatol, toda la documentación de Climatol para el lenguaje R y la guía de usuario en el que pueden consultarle y ver cómo se trabaja. Y bueno, ahí espero hay una segunda parte, pero bueno, en la siguiente hablaré sobre qué utilidad le doy a estos datos homogéneos, pero ahora en el uso de índices de cambio climático para en trabajos que yo he realizado. Y bueno, para cualquier duda, sugerencia, pregunta, crítica, ya sea constructiva o destructiva, está mi correo. Y bueno, muchas gracias.